Hola, buenos días. Bienvenidos, el ingeniero Pedro González y el doctor Eduardo Mestre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradezco mucho su puntualidad y su asistencia. Mucho gusto, Pedro. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Pedro? Bien. Pues aquí nos invita Israel muy bien a escuchar la problemática que tienen por allá y qué bueno. Gracias. No, gracias. Oye, Israel, yo voy a salir a las 12 en punto porque tengo otra cosa que hacer. Así que si Vamos a ir empezando ahorita. También quiero aprovechar para presentarles y darle la bienvenida al ingeniero Efrén Pazzi de Pánuco. Efrén, bienvenido. Ya te vi por ahí. ¿Qué tal, Efrén? Buenos días. Aquí estamos, ingeniero. Y el ingeniero Alfonso Arroyo Amezcua, también de Pánuco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muy buenos días. Pues pensando en que Efrén Pazzi es de Pánuco, conoce muy bien toda el norte de Veracruz y la cuenca del río. Igual el ingeniero Arroyo es un ingeniero que tiene muchos años de trabajar la problemática hidráulica de los ríos del norte de Veracruz, del este de San Luis Potosí y del sur de Tamaulipas. ¿Sí? Perfecto. Llegó también ya el ingeniero Alfredo Trejos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Alfredo, es el presidente del Colegio de Ingenieros de Tamaulipas. Civiles de Ingenieros Tamaulipas. civiles. Pues yo creo que empezamos, ¿no? Porque el ingeniero Pedro González se va a tener que retirar a las 12. Se van incorporando luego el resto de los compañeros. Bueno, yo creo que aprovechando que ayer me comunicó el doctor Eduardo Mestre que iba a ser posible que estuviera hoy con nosotros, creo que todos ustedes podrían aceptar que vamos a hacer algunos cambios. Nada más voy a dejar algunos cambios en la temática que vamos a tocar para dar lugar a que el doctor Mestre nos presente una información muy importante que tiene acerca del calentamiento global y sus repercusiones para los estados del norte de la República y para toda la República Mexicana. Entonces, nada más quiero decirles una cosa. Llega el doctor Gerardo Sánchez Torres Esqueda, ya conocido por todos ustedes. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Y entonces, vamos a presentar muy rápidamente una cosa. Miren, las reuniones a las que yo convoco, que poco a poco asisten más gente de la región, profesionales del sur de Tamaulipas, del norte de Veracruz y de otros lugares del país. Tiene como objetivo, así lo pusimos, estudiar la calidad del agua en el estuario del río Pánuco. Pero he recibido muchas solicitudes acerca de calidad de agua en otras partes del río Pánuco. Y sí me gustaría, ya se lo he expresado a alguno de ustedes, la inquietud que tengo de que dejáramos claramente definida cuál es el estuario del río Pánuco. Hay una solicitud de la maestra del IES Anáhuac, una maestra del IES Anáhuac, de ampliar esa calidad del agua, pero es muy amplia. Y realmente yo pienso que un estudio tan amplio requeriría muchos años y no tenemos ni recursos ni personal completo para hacer tantas
para llenar tantos requerimientos. Entonces, creo que yo cuando dije el estuario del río Pánuco, yo me refería a los ríos, lagos y lagunas de la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, quizá que llegan a la desembocadura del río Pánuco, quizá todavía un poco de los ríos que desembocan y forman el río Pánuco antes de las adjuntas. Entonces, me gustaría pedirles, para que ya pasáramos a ceder el uso de la palabra al doctor Mestre y nos comunique algo acerca del cambio climático, que estoy seguro a todos les va a interesar. Me gustaría que me dieran por escrito su punto de vista de qué es el estuario del río Pánuco. Yo les voy a decir una cosa, nada más. Yo me dejo de llevar porque a mí lo que me interesa no que no me interese todo, pero como habitante de esta conurbación, me interesa la calidad del agua potable que reciben las plantas potabilizadoras de la zona. Luego las podría especificar cuáles son todas. Y luego también la calidad del agua que reciben los usuarios. A esas calidades me refiero, porque son las que están causando muchos problemas entre la población y todavía van a causar más. Luego hablaríamos también de eso. Entonces, eso es lo que quiero pedirles y decirles. Yo soy marino, y todos ustedes lo saben, y en la marina los estuarios se definen como el lugar donde entra el agua del mar, hasta donde llega el agua del mar en un río, hasta ahí es el estuario. Claro, es variable. Y en eso pensé cuando le puso a esta calidad de agua en el estuario del río Pánuco. Y está regido muy importante también por el paso de la luna por el meridiano del lugar de que estemos hablando. Y eso le da otro valor aquí, por ejemplo, la laguna de Pueblo Viejo y la laguna del Carpintero siguen al río Pánuco. Cuando pasa la luna por el meridiano del lugar, se ve que dependen totalmente del río Pánuco, cosa que no sucede con otras lagunas que dependen del río Tamesí. Pero ya ese sería luego, yo entiendo, le he preguntado a algunos de los compañeros y unos me hablan de que se debe de seguir los fundamentos de la ingeniería hidráulica, otros que son acuerdos políticos sociales de la zona, y se me señaló, por ejemplo, el caso de Londres y el caso de Baltimore. ¿Ok? Y entonces, sí me gustaría que me dieran todos, para que ya de manera definitiva dijéramos hasta aquí vamos a llegar para estos estudios. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora sí, para quienes no conocen al doctor Mestre, me es muy grato presentarles a Eduardo Mestre, un buen amigo de todos los que nos dedicamos en México y en América Latina y ya muchos lugares de Europa a la problemática del agua. Es tuya, acerca del problema del calentamiento global. Muchas gracias, muy amable, querido Israel. Muy buenos días a todos.
Me presento, soy hidráulico de profesión, me he dedicado únicamente a esto toda mi vida y una parte en México, si bien he vivido más de la mitad de mi vida profesional fuera del país por cuestión de trabajo con el Banco Mundial y con la Organización de Naciones Unidas, pero desde luego mi pasión ha sido México. Estoy recién, bueno, ya estoy cumpliendo mi segundo año de vuelta en el país y estoy muy contento de estar de nuevo con la comunidad técnica y científica de México. Me he dedicado en los últimos años a ver los efectos de la seguridad hídrica en el mundo y en México en particular, y la seguridad hídrica tiene que ver no solo con que estemos capaces de poder responder a las efemérides hidrometeorológicas que pueden ocurrir en México, otro tipo de catástrofes también, sino que también la seguridad hídrica tiene que ver con que contemos con seguridad, con agua suficiente para satisfacer las distintas necesidades, en cualquier orden que queramos ponerla, pero desde luego, primero que nada, el abastecimiento para el consumo humano de agua y para la satisfacción de necesidades las más importantes. Entonces, la seguridad hídrica nos ha estado moviendo en el mundo y especialmente a organismos multilaterales, a la Organización de Naciones Unidas, no solo a UNESCO, sino al Programa Hidrológico Internacional y al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la IPCC. Nos ha estado moviendo el que conozcamos en dónde puede haber las repercusiones importantes en el sentido de que hubiere probabilidad de falla importante en la seguridad hídrica. Entonces, el cambio climático y la seguridad hídrica van de la mano. No, son temas sustantivos. Y mientras que el panel intergubernamental de cambio climático se ha centrado en ver los efectos sobre el medio ambiente en general y ha dejado un poquito de lado el tema de agua, en realidad el efecto más importante, de acuerdo con UNESCO 2018, está en el agua. Ahí es a donde vamos a sentir los efectos más importantes y sobre todo los de más corto plazo en cuanto al calentamiento global. México tiene dos sistemas que nos permiten contar con agua de lluvia en la República Mexicana. La primera tiene que ver con los vientos alisios. Los vientos alisios provienen de África. Es un sistema, digamos, de revolvencia o recurrencia, si le quieren llamar también, que tiene la capacidad de cargar humedad cerca de las costas de África, entre los dos trópicos normalmente, y de ahí conducir agua y humedad hacia la zona que está al norte del sistema intertropical de convergencia o sistema de convergencia intertropical. Entonces, este sistema normalmente está pasando un paralelo, digamos, imaginario. Podríamos verlo más o menos al norte de lo que es Caracas. Caracas y San José de Costa Rica están prácticamente en un paralelo similar. Es de esas paradojas que tiene nuestro continente, en donde Centroamérica pues está un poco en Sudamérica, o una parte de Sudamérica está en la zona de América del Centro, como quieran ustedes verlo. Por ahí, en esa zona, un poco al norte de Aruba, normalmente se genera el sistema intertropical, y por eso tenemos lluvia especialmente en finales de primavera y durante el verano, a veces en el inicio del otoño. Estos sistemas traen humedad normal con lluvias de tipo tradicional o clásico, y también traen grandes catástrofes a veces, con huracanes, sistemas de depresión y efectos colaterales. Este es un sistema que le da agua a México, es fundamental. Sin él estamos fritos. Si se rompe el esquema de movimiento de las corrientes de aire, de estos vientos alisios, nos quedamos sin agua, nos pudiéramos quedar sin agua. Ese es un sistema. El otro sistema es el que tiene que ver también con el sistema intertropical de convergencia, y que se traduce en movimientos de grandes masas de humedad que vienen del Atlántico, normalmente provocadas por la elevación de la temperatura en el nivel del mar, en el Atlántico, brincan normalmente por Centroamérica o por México y se van por el Pacífico. Esto es fundamental. El que México cuente con agua o no
en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California e inclusive en el norte de Nayarit, es porque tenemos estos sistemas. Si no hay estas efemérides extraordinarias, nos quedamos sin agua. Cuando fallan los huracanes del Pacífico, México sufre gravemente. No confundir esto, sin embargo, con los esquemas de sequía perdurable que tenemos en la República Mexicana en esta era cuaternaria en términos geológicos. Está establecido, es una zona, una franja en donde está ubicado México, digamos desde el estado de Morelos hacia el norte, pasando imaginariamente un paralelo. Esa zona ya sabemos que es semiseca o seca y que tiene problemas severos de sequía, pero que esta sequía es crónica y no tenemos que confundirla con otro tipo de efemérides extraordinarios. Hago esta aclaración porque el cambio climático no lo debemos confundir con los sistemas de sequía que tenemos en el país. El cambio climático en México, de acuerdo con el panel intergubernamental de convergencia tropical, nos indica que vamos a tener dos Méxicos distintos. De hecho, ya los estamos teniendo. Ya tenemos muchos datos que nos señalan que estamos francamente dentro del ciclo de cambio climático. En las discusiones que hemos tenido en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, hay un grupo de pensamiento muy respetable que piensa que estamos en más bien en una etapa de variabilidad climática, mientras que otros piensan francamente que estamos en el efecto de un cambio climático. Es una discusión técnica muy importante, pero en términos de nuestra vida biológica, la diferencia es prácticamente nula. Las catástrofes están enfrente, pero sobre todo las catástrofes para ciertas zonas del mundo. No quiero referirme a la elevación de los niveles del mar, que es evidente que viene rápidamente. Ya tenemos algunos efectos en la Patagonia, de poco en poco. Lo estamos encontrando también con grandes estratos de hielo que se han ido separando en los dos casquetes, en el Ártico y el Antártico, y que están provocando ya severas llamadas de atención. Alguno de estos es casi del tamaño de la isla británica, la mayor. Entonces, tenemos que estar muy ojo visor. Pero ¿qué pasa con México? Para concentrarnos con nuestro México. Y dejando de lado que el efecto de los vientos alisios, que estas masas de aire extraordinarias que nos traen huracanes, etcétera. ¿Qué va a pasar con México o qué está pasando con el cambio climático? Bueno, de acuerdo con el panel intergubernamental y con los estudios que repiten prácticamente lo mismo y que realizó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para nuestro México podemos esperar dos fenómenos que son disyuntivos en términos geográficos. El primero, más o menos del estado de Morelos hacia el sur y sobre todo en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, vamos a tener elementos de una gran humedad decreciente de poniente a oriente. Conforme nos acerquemos más a la costa del Caribe mexicano, en Quintana Roo y en el norte de Yucatán, tendremos menos efecto de esta gran humedad. Pero conforme nos vayamos acercando hacia donde están los ríos Champotón, Usumacinta, Grijalva y ríos que están un poco más al norte, de Tecolutla hacia el sur, tendremos efectos de grandes crecientes, extraordinarias. Si la pregunta fuere de ustedes, oiga, y entonces lo que hemos estimado de las avenidas máximas extraordinarias para el diseño de nuestros vertedores de demasías, empresas, ¿van a ser superados? La respuesta tajante es sí. Tendremos que recalcular para estas nuevas condiciones. En el Papaloapan, por supuesto, de las condiciones decrecidas en los ríos González y Tonto, que están en las inmediaciones de donde se ubica hoy día la refinería en construcción, casi siempre inundada, de Dos Bocas. Bueno, van a crecer los niveles. Esa zona, que es un bajo que tenemos en México y que casi siempre está húmeda o con saturación de humedad y que se manifiesta con la elevación de los niveles freáticos, bueno, pues se van a acentrar este tipo de manifestaciones y tendremos riesgos en nuestros sistemas de presas en el Papaloapan, en el Grijalva y grandes crecidas en el Usumacinta.
Infortunadamente nunca se pudo hacer la presa Placeres del Oro que México había diseñado y que estaba compartiendo con nuestro país hermano Guatemala para tener ahí una obra de control muy importante en términos de dos países y que era además para generación de energía eléctrica. Nunca se pudo cristalizar porque los chapines no quisieron aceptar esta propuesta. Pero no me desvío. Quiere decir que tendremos grandes crecidas. Habrá menos efecto de esto que estoy diciendo si nos vamos a la zona costera de Oaxaca y a los valles centrales de Oaxaca. Ahí todavía tendremos, por las razones naturales de los microclimas existentes, no vamos a esperar que en el sistema del Tlapaneco y el Mixteco, que son dos formadores por margen izquierda del río Balsas, tengamos gran crecimiento en cuanto al valor esperado, matemáticamente hablando, de las precipitaciones y de los escurrimientos. No va a ocurrir. Ahora, vámonos del estado de Morelos al norte para concluir este análisis rápido. Del estado de Morelos hacia el norte tendremos verdaderamente sistemas graves, muy graves o críticos de sequía. Es evidente que estamos en un periodo de sequía una vez más en Chihuahua, pero esto se va a poner todavía más crítico. Soltar 1 metro cúbico de una presa para regar cultivos como maíz ahora es criminal en esa zona, porque tenemos muy poquita agua. Sembrar arroz o sembrar alfalfa en la zona inmediatamente aguas arriba, de donde se ubica la ciudad de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, sería también criminal, porque no vamos a contar con agua suficiente. Estamos a la espera, desgraciadamente, de un sistema de sequía que va a ser de centurias, no de décadas, no de lustros, de centurias, y tendremos que irnos ajustando a esto. Evidentemente, el sur de Estados Unidos, en la parte occidental, sufrirá de esto mismo. Ubíquense donde está el Valle de la Muerte, en los Estados Unidos, y de ahí hacia el occidente, hasta la costa del Océano Pacífico, en el estado de California y en el estado de Washington, vamos a encontrar también condiciones de esta naturaleza. Esto es, la zona boscosa del estado de Washington va a sufrir, la que está ubicada en la zona sur del estado, hacia el norte no, yéndose rumbo hacia Vancouver, ya al límite con Canadá no tendremos problema, pero en la zona sur sí, y en México, en nuestros estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, norte de Sinaloa, de Mochis hacia el norte, para ubicarnos así rápidamente, tendremos sistemas gravemente de afectación a la seguridad hídrica. Igual cosa la tendremos obviamente en Durango, en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas, sí, pero sin tocar los municipios que están colindantes con el Golfo de México, salvo muy cercano a la desembocadura del río Bravo. ¿Qué va a pasar en el sistema donde estamos interesados en estudiar? El río Tamesí, el sistema lagunario, la zona del estuario, la zona estuarina. ¿Qué va a pasar ahí? Si viéramos el plano específico ya publicado por el panel intergubernamental de convergencia climática y que ha sido confirmado, ratificado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pues en los municipios en donde se encuentra Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Pueblo Viejo, Cerro Azul, vamos a tener una sequía acendrada. Si no tomamos cartas en el asunto, y sin poner esto de tono amarillo, porque uno tiene que ser serio, técnico y científicamente hablando, si no tomamos cartas en el asunto, pues vamos a sufrir las consecuencias de no haber hecho las previsiones correspondientes para que Tampico no sufra, ni tampoco el desarrollo de Altamira, el desarrollo que tenemos en Ciudad Madero y por supuesto en la zona norte de Veracruz. Bueno, y esto se recorre hacia la parte más baja de 250 metros hacia el nivel del mar en las huastecas, tanto potosina como hidalguense. Si nos ubicamos geográficamente, esto nos indica que estamos en un problema severo, que tenemos que tomar medidas en el asunto y que hoy día almacenar agua y sobre todo hacer una gestión inteligente, racional del agua almacenada, ya sea porque se almacena naturalmente como el sistema lagunario o de lo que alcancemos a almacenar en distintas presas,
digamos desde la presa Vicente Guerrero, en el centro, relativamente centro de Tamaulipas hacia el sur. Si no tenemos cuidado con estas aguas que vayamos embalsando, vamos a sufrir para poder salir adelante, incluyendo el agua para poder beber. Yo quería, y se lo había comentado al ingeniero Israel, que era fundamental que pudiéramos tener esta tesitura frente a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, pues, en los siguientes pasos que se den en términos de técnica, en términos de ingeniería, en términos de gestión hídrica y en términos de gestión ambiental en esta zona. Y esto sería el mensaje muy abreviado para con ustedes, y lo hago con todo gusto. Muchas gracias. Ahorita les doy lugar a las preguntas que quieran hacerle a nuestro invitado. Y pero antes tengo que decirles que se incorporaron, empezando también, pero no quise detenerlo, la doctora Gloria Tobón de Saltillo, Jesús Castañeda, el ingeniero Jesús Castañeda de Tuxpan y el ingeniero Héctor Rodríguez Vaca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entonces, son bienvenidos también. Y bueno, ellos también escucharon la mayor parte de la presentación del doctor Mestre. Y ahora sí, preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sí, ingeniero. Antes que nada quiero... Sí, ingeniero. Antes que nada quiero agradecerle al ingeniero Mestre su gran plática que nos acaba de dar, un panorama rápido pero sustancioso. Mi pregunta es, ¿dónde pudiéramos o cómo pudiéramos contar con el documento del panel gubernamental del cambio climático? Es muy importante lo que nos acaba de alertar, y si no tomamos las medidas necesarias y reforzamos la documentación e información que estamos preparando, ya sea gubernamental o de iniciativa privada, pero es muy importante el comentario que nos acaba de hacer. No sé, nada más para reforzar un poquito y de lo que les estoy mencionando, no sé si me permitan por ahí compartirles un poco, permítanme porque me está pidiendo mi máquina que reinicie, pero no, la bloqueé. Compartirles un poquito, nada más la pantalla. Me agarró precisamente el ingeniero Mestre, Sí. con un trabajo, y sus comentarios son fabulosos. Sí, No sé si sí lo ven. Sí puedes. Ya. Ok, ya voy. Lo que nos decía el doctor Mestre, bien, el trabajo que estoy haciendo, lo tenía en pantalla, no batallé mucho. ¿Sí? Nada más fíjense, el monitor de sequía en México en el 2019, en el 2020 y lo que va del 2021. Y la zona que precisamente nos acaba de definir el doctor Mestre, nos encontramos en intensa sequía y extrema en el 2019, mucho más acentuado en el 20, y vamos para allá en la cuenca de lo que estamos. Vamos para 4 años de sequía. Nada más para afianzar un poquito lo que nos acaba de comentar, doctor Mestre. Ahorita, vean ustedes esas fotografías, las tomé a finales del mes de febrero en nuestra cuenca. Le comentaba al ingeniero Israel Díaz que no había visto yo tan seguido, y esto lo tengo desde hace 3 años viendo así, nuestra cuenca devastada por la sequía, donde antes, esto si ustedes conocen por ahí de Río Verde hacia San Luis Potosí, el Valle de los Fantasmas, todo esto era verde. Sí. Miren cómo se encuentra toda la vegetación y los campos de la sequía. Estamos viviendo, como dijo bien el doctor Mestre, intensamente esta sequía. Pues nada más para afianzar eso, doctor, y pues yo la verdad estoy muy interesado en su plática, y sí me gustaría que nos apoyara con la documentación, claro, para reforzar todo esto, o que nos diga de qué forma podemos
hacernos de esta información para respaldar, porque sí tenemos, en el caso de un servidor que soy vocal del sector industrial ante el Consejo de Cuenca, es importante las inversiones que se pudieran hacer Claro. en el sector para esto. Es importantísimo activar al sector agroindustrial para que podamos almacenar, como bien lo mencionó, sur de Tamaulipas, oriente de San Luis y norte de Veracruz, donde nos vemos afectados, y almacenar y hacer, como eso que acaba de decir, hacer una verdadera gestión responsable del agua. Es básico para prevenirnos y ante esta amenaza ver lo vulnerable que somos y aplicar las medidas de mitigación correspondientes. Le agradezco mucho, doctor Mestre. No, al contrario, muchísimas gracias, Alfonso. Muy gentil por los comentarios. Bueno, yo lo que sugiero es que si estuviera de acuerdo Israel, se pudiera formar un grupo chat o bien un grupo de correos electrónicos de todos ustedes para que podamos compartir el material muy profuso que hay del panel intergubernamental de cambio climático. Se ha avanzado una barbaridad desde que yo empecé a interactuar con el panel en el año 2007. Soy amigo personal de Rajendra Pachauri, que es la cabeza del panel, y del ex candidato presidencial en los Estados Unidos, Albert Gore, que también forma parte de esta agrupación. La mayor parte de la agrupación, 99% son científicos, muchos de ellos son hidrometeorólogos, en la parte del agua me refiero, en la parte del medio ambiente es un zoológico, hay de todo tipo de capacidades técnicas, zoológico lo digo con el mayor de los respetos. Entonces, puedo yo poner en valor, quizás en un repositorio, Israel, los documentos más importantes y al día que tiene el panel. Decía yo que ha cambiado mucho de 2007 a 2021. Las nuevas informaciones que tenemos son muchísimo más precisas. Los planos con los que contamos o mapas a nivel del mundo son mucho, mucho más atingentes en cuanto a la precisión de la información y sí sería muy bueno que lo tuvieran ustedes. Pero además, en ese mismo repositorio podemos poner en manos de todos ustedes, como lo ameritan, los esfuerzos que ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con las publicaciones que se sacaron, sobre todo en los años 2011 y 2012, cuando estaba como presidente de la República Felipe Calderón, y entonces era el director general del INTA, el doctor Poliopro Martínez Austria. Infortunadamente, a partir de 2013 se dejaron de publicar este tipo de temas, y sí, hay un desfase de calidad y cantidad de información entre lo que tiene publicado el INTA, que tiene 9 años de antigüedad, versus lo último que tiene el panel intergubernamental. Habiendo dicho esto, sin embargo, compartí también con Israel un plano por municipio en la República Mexicana de dónde vamos a tener los sitios, esas islas que se van a formar de sequía. Se podrán imaginar ustedes que tendremos regiones más secas, pero tendremos también pequeños sistemas, microsistemas de muy baja presencia o probabilidad de ocurrencia de agua, y estos también los podemos compartir con ustedes con todo gusto. Y muchas gracias, Alfonso. Ok, algunos sí vamos a tener, con el apoyo del doctor Mestre, vamos a tener una base de datos en la que Sergio y Elba van a estar aquí listos para atender las peticiones de todos ustedes y el enriquecimientos que sin duda alguna darán a esa información. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Gerardo Sánchez. Yo nada más les quiero felicitaciones, José Eduardo, me pareció muy interesante. Nada más Gracias. hay que tomar en cuenta lo siguiente. No sé exactamente a qué escenario de emisiones de gases de efecto invernadero te estás refiriendo en los comentarios que hiciste ahorita. A la más optimista, al escenario más optimista
No al más pesimista, al más optimista. Bueno. Ya ves que hay un sistema de escenarios de los análisis, entonces me he referido al más optimista. Es muy importante tu pregunta, gracias. Así es, porque son varios escenarios de emisiones de efecto invernadero que hay que tomar en cuenta. Hay los optimistas, los intermedios y los más pesimistas, ¿verdad? Sí. Les quiero yo informar bien que actualmente Ingenieros Sin Fronteras México y la Facultad de Ingeniería de la UAT, junto con otras universidades del país, específicamente la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, estamos trabajando en el bajado y en el procesamiento de las bases de datos del portal del World Clim, sí, con las salidas de 9 modelos de circulación general, o sea, 9 modelos de cambio climático, correspondientes a la fase 6 del proyecto de modelos acoplados, o del proyecto, la traducción al español sería proyecto de modelos acoplados ay Dios mío, se me fue ahorita la palabra, de intercomparación, o sea, lo que en inglés le llaman el famoso CMIP, que es el Climate Model Intercomparison Project. La última generación de salidas de los modelos de cambio climático es el CMIP 6. Sí. En México, hasta donde yo tengo entendido, nadie está usando las salidas de esta generación o de esta fase 6 del CMIP. Nadie. Correcto, es correcto. Nosotros estamos bajando esa información, la vamos a procesar, la estamos ya procesando y la vamos a montar en las páginas web de Ingenieros Sin Fronteras, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, y no sé si más adelante también eso pueda estar en la página web del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Ahí la grilla está mucho más severa, mucho más fuerte. Terrible. Y hacer algo rápido es muy complicado. Pero nada más les voy a dar la información de las variables que vamos a tener. Espero, no sé, en los próximos 3 a 6 meses que ya esté toda esa información procesada. En lo que es la climatología base, para el periodo 1970-2000, vamos a tener procesados y vamos a tener imágenes de todo el país y de toda Centroamérica, porque en esto vamos también a apoyar ahorita en un proyecto específico al Grupo de Ingenieros Sin Fronteras de Nicaragua. A ellos les acaba de pegar 2 huracanes que devastaron no nada más a Nicaragua, Honduras, buena parte de Centroamérica. Salvador. El Salvador también, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en breve información de la climatología base del periodo 1970-2000, de las siguientes, en 2 tipos de resolución, o sea, una resolución de 2.5 minutos, que es equivalente a tener celdas de 21.4 kilómetros cuadrados, o sea, que vamos a tener un dato de las diferentes variables climatológicas en cada celda de 21.4, bueno, vamos a llamarle ya, cerrando esto, 21 kilómetros cuadrados. Esa sería la resolución de 2.5 minutos. Y luego vamos a tener también otras bases de datos de mayor resolución de 30 segundos, que eso es equivalente a 0.81 kilómetros cuadrados. O sea, por cada 0.81 kilómetros cuadrados vamos a tener un dato de las variables. Y las variables que vamos a tener son las siguientes: temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura media, precipitación,
radiación solar, velocidad del viento y presión de vapor de agua. Y además vamos a tener la información histórica mensual para las décadas 1960, 69, 70, 79 y así sucesivamente hasta el 2018 para temperatura mínima, máxima y precipitación mensual. Todo eso es información de climatología base o información de climatología histórica que nos va a permitir tener el marco de referencia a partir del cual podemos hacer las proyecciones de cambio climático que se nos van a venir en nuestro país o en prácticamente cualquier parte del mundo. Después, en lo que corresponde a la climatología futura, vamos a tener a nuestra disposición las salidas de 9 modelos de cambio climático o modelos de circulación general. Algunos son modelos desarrollados en China, Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón. Y vamos a tener las salidas para 4 escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, ya los que son los nuevos escenarios de cambio climático. Para el CEMIP 5 se manejaron estos escenarios que se les definen RCPs, que sería, la traducción al español serían rutas de concentraciones. Ay, Dios mío, yo ya me confundo luego mucho con la traducción, pero es RCP es Route Concentration Pathways. O sea, serían rutas de concentración. Patrones de ruta de concentración. Patrones de concentración de gases de efecto invernadero. Y los escenarios nuevos les llaman, el acrónimo es SSP, que es Social Shared Social Economic Pathways, que serían como rutas rutas de desarrollo socioeconómico compartido. Esos escenarios SSP es el último enfoque que el IPCC le está dando a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los 4 escenarios a los cuales vamos a tener ahorita acceso, que ya estamos bajando la información, es el escenario SSP 126, que es el más optimista, que sería equivalente a tener una radiación solar de 2.6 watts por metro cuadrado sobre la superficie del planeta. Y luego vamos a tener el escenario SSP 245, que sería equivalente al RSP 4.5, que también comprendería una radiación solar equivalente a 4.5 watts por metro cuadrado. Y luego vamos a tener el SSP 370, que sería una radiación solar de 7 watts por metro cuadrado, y el escenario más adverso, que sería el SSP 585, que correspondería a una radiación solar de 8.5 watts por metro cuadrado. Bueno, hemos estado teniendo en este proyecto que les digo que estamos trabajando actualmente, nos reunimos cada 15 días para discutir temas relacionados con el proceso de toda esta información, que desgraciadamente no es sencillo. O sea, son cosas que pues así es. O sea, un usuario común y corriente no puede simplemente bajar las bases de datos y desplegarlas en una imagen simple en la computadora. Hay que hacer un montón de trabajo con esta información, ¿verdad? Pero nos estamos reuniendo cada 15 días para revisar
todos los aspectos técnicos del procesamiento de estas bases de datos y luego también para ver aspectos teóricos de estos nuevos escenarios SSPs. Y hace 15 días, un profesor del Centro de Ciencias de la Atmósfera nos dio una presentación que, pues no los quiero espantar, pero realmente el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero por el cual está transitando México prácticamente es el más pesimista. Es el más severo, el más adverso, que sería el SSP 585. Y en las conclusiones a las que llegaron este grupo de profesores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, llegaron a estimar que para el 2030 vamos a tener un incremento de la temperatura media global en México de 1 grado para el 2030, más o menos, 2030-2032. Este incremento es con respecto al año 1990. Pero si tomamos en cuenta el incremento de temperatura que ha habido desde la época preindustrial, que es más o menos el año 1750 a 1990, ahí ya se llevaba un incremento de la temperatura como de como un medio grado. Y si a partir de 1990 al 2030 se incrementa 1 grado más, pues tendríamos ya un incremento de la temperatura del 1.5 grados. El panel intergubernamental del IPCC pidió a los países que firmaron el Acuerdo de París que el umbral al que se habían comprometido en París, que era de 2 grados de incremento de la temperatura media global, se redujera a 1.5 grados. Y prácticamente todos los países, hasta donde tengo entendido, incluido México, aceptó eso. Y de ahí vino toda una política para establecer los compromisos que a nivel nacional cada país adoptaría para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y México se había comprometido a reducir hasta en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero que se tenían en el 2013, si mal no recuerdo. Se comprometía México a reducir en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Y además se comprometía a entrar en una política de reconversión energética de energías fósiles a energías limpias. Bueno, desgraciadamente todo eso, lo que les comento ahorita, la administración federal actual, pues lo está tirando al suelo. O sea, ni va a haber reconversión energética, al menos de aquí al 2024. Y los acuerdos, los compromisos que México firmó del Acuerdo de París y después de lo que se le denominó el Global Warming 1.5 Celsius degrees, pues México no los va a cumplir. Entonces, en este estudio de los colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, dicen, más o menos por el 2030 vamos a tener 1 grado de incremento de temperatura con respecto a 1990. Más o menos en el 2040 vamos a tener un incremento de 1.5 grados con respecto a 1990. Y más o menos en el 2050 vamos a tener 2 grados de incremento de la temperatura. Ese es el umbral al cual nadie quiere llegar porque nadie sabe qué le va a pasar a los ecosistemas del planeta. Sin embargo, eso no quiere decir que todo México o todo el planeta va a estar nada más 2 grados por arriba, así en forma uniforme. Hay diferentes regiones, como ahorita bien lo mencionaba José Eduardo Mestre, que van a tener o van a experimentar temperaturas mayores que la media global.
y van a tener también o van a experimentar disminución de precipitaciones mayores que la media global. Algunas regiones del planeta va a llover más, efectivamente. Pero entonces, yo lo que les pongo a su disposición con todo gusto es que en cuanto tengamos toda esta información disponible ya montada en la página web de Ingenieros Sin Fronteras, que por cierto aquí yo quiero también aprovechar para darle el reconocimiento a Israel. Él nos va a apoyar con un diseñador gráfico que nos va a ayudar a subir toda esta información a la página web de Ingenieros Sin Fronteras, México. Bueno, cuando tengamos esta información disponible, yo creo que tenemos todos que estudiarla y nosotros nos vamos a encargar también de hacer elaborar reportes técnicos específicos. A nosotros en lo particular nos interesan dos cuencas, la cuenca del río Soto, la Marina, y la cuenca del río Pánuco, toda la cuenca del río Pánuco. Pero ya también con los amigos de Veracruz y de Puebla, ya estamos hablando de trabajar en otras cuencas que a ellos les preocupa. Entonces vamos a empezar a tener información a nivel cuenca ya muy detallada con, pues ahora sí que en las últimas salidas de los modelos de cambio climático para los nuevos escenarios que está considerando el IPCC, que son estos escenarios del SSP, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? Yo les comentaba de 3 a 6 meses, pero eso lo vamos a tener este mismo año. Y de ahí tenemos que tener reuniones para ver qué medidas de adaptación y mitigación podemos ir implementando a nivel, desde nivel vivienda hasta nivel industria o sector industrial en donde cada uno de nosotros estemos participando. Pero sí, desgraciadamente, el futuro que se nos viene yo no quiero ser pesimista, pero sí lo veo muy oscuro. Desgraciadamente, México ahorita está caminando a ciegas en el tema de cambio climático y pues estamos en la ruta del escenario más desfavorable, el SSP 5.585. Entonces, pues no es para ponernos a llorar o ya lanzarnos del río Pánuco, ahí dar un brinco desde el puente del río Pánuco, del puente Tampico, ¿verdad? Pero sí, esto quiere decir que tenemos que trabajar un montón en los años por venir. Y perdón por tomar tanto tiempo la palabra, pero sí quería yo ponerlos al tanto de toda esta información que ya vamos a tener y que va a estar disponible para todos ustedes. Muchas gracias, Gerardo. En el interín, entró, cuando empezó a trabajar Gerardo, el ingeniero José Refugio Medina, del Colegio de Marinos de Tamaulipas. Bienvenido, José Refugio, y ojalá nos puedan apoyar mucho en lo que señalaban ahorita tanto el doctor Mestre como el doctor Gerardo, de que tenemos que tratar de limpiar no solamente el sistema lagunario del río Tamesí, sino también, cuando menos, el río Tamesí, desde que nace hasta que llega aquí a la zona. Sí, buenos días a todos, buenos días, muy amable, gracias, Cap, una disculpa por no haber podido entrar en la asamblea anterior o la reunión anterior y ahorita también un poco tarde, surgieron algunos detalles. Sí, esto lo platicamos en el colegio recientemente, pero a nivel todavía informal, porque pues es una reunión de café ahí con las medidas necesarias. Y algo muy importante es el tema del agua. Pues ustedes más que nada son muchos de los conocedores de este tema. Nosotros estamos, como quien dice, aprendiendo de ustedes también. Lo importante aquí es buscar la manera de tener agua, ¿sí? Porque de otra manera, si no hay agua, pues por muchos planes que hagamos en relación a
a que hay que hacer estudios, análisis y demás para la calidad del agua, pues no van a tener ahora sí que un camino o un sendero a dónde llegar, ¿no? Dónde aterrizar, no, nos vamos a quedar sin agua. Y creo que, como usted dice, Cap, es bien importante que las organizaciones, tanto civiles como grupos ambientales y demás, se haga ahora sí que una unión, ¿sí? Para luchar porque la Conagua o quien sea el responsable de todo lo que ocurre aquí en la cuenca, haga lo necesario para que aquí en la zona conurbada se tenga el agua suficiente y no enfrentemos tanta problemática como se ha venido enfrentando por años, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta al doctor Mestre. Pedro. No se escucha. No. Pero te escucho. Ahí me escuchas. Sí. Bueno, mira, antes que nada, agradecerle a Eduardo lo que nos ha expuesto. Y yo veo en lo que ustedes tienen dos problemáticas. Una, la que expuso Eduardo, ¿verdad? Que en la cual pues hay que hacer poco, pero hay que prepararse. Y la otra, que es un poco más fácil de atacar, pero que se necesita dinero, y dinero de la federación, no nada más de ahí, de la zona. El agua que ustedes reciben, afortunadamente tienen un río ahí a la mano, pero el agua que ustedes reciben contaminada es a nivel de cuenca, no es en la zona donde están viviendo, sino que ya viene así. Entonces, considero que alguien de la cuenca debe estar participando en esas pláticas, Israel. Y más si tiene acceso a la federación, sí. Okay. Bueno, pues realmente lo que tengo que aportar, tú lo conoces, pero y ahorita está difícil hacerlo. Y desde luego, eso era lo que quería yo platicar después de lo que he escuchado. Israel, discúlpame, y todos los demás igual, y gracias, Eduardo. Gracias por a ti, tu Pedro. exposición, pero me tengo que retirar. Y ahí te hablo, Israel. Sí, está bueno, Pedro. Muchas gracias por tu asistencia. Igual quisiéramos pedirle su opinión y su apoyo a la doctora Gloria Tobón. Ustedes ya la conocen participando y ella también debe de tener algo que recomendarnos con respecto a esta sequía que nos va a dañar más todavía, pero que debemos saber qué hacer con ella. Ella lo está desarrollando con toda seguridad en Coahuila y le pedimos, doctora Gloria, que nos dé su punto de vista. Gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias al doctor Mestre y a las demás personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo creo que el tema es muy interesante, pero bueno, el agua es un tema multidimensional y bueno, una cosa son los aspectos técnicos, también hay aspectos sociales, aspectos económicos, pero con relación a las nuevas fuentes, bueno, yo creo que no solo se trata de buscar nuevas fuentes, sino también de conservar el agua, de tratarla, de reusarla. Ahorita, como les había comentado en una reunión anterior, se están elaborando los programas hídricos regionales de los consejos de cuenca.
y yo creo que es muy importante tratar de participar en esos programas hídricos. Pues ustedes pertenecen a varios consejos de cuenca, está el del Río Bravo, que es común con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y bueno, por supuesto Tamaulipas, está el del Río Pánuco, no sé cuáles otros, pero creo que entre las personas que están en este grupo, pues pertenecen a varias cuencas, entonces yo creo que es muy importante esa participación. Y pues yo creo también que es muy importante que toda esta información que se desarrolle esté a la disposición no solo de los técnicos, sino de todo el mundo. Algo que hemos encontrado aquí en Coahuila es la falta de participación ciudadana. Y en parte yo creo que se da esa falta de participación porque la gente no está bien informada, no conoce de todos estos sistemas de los que hemos hablado. Entonces, pues yo creo que es muy importante esa labor de difusión y bueno, el derecho humano al agua ya está establecido en el artículo 4 de la Constitución, párrafo 6, pero tenemos que hacerlo efectivo porque pues la gente en definitiva es la que va a tener las consecuencias de todas las acciones que se tomen y mientras mejor esté informada, yo creo que es mejor para todos. Muchas gracias. Eso es lo que quería decir por ahora. Gracias, doctora. No sé, ¿alguien más? Tú, Efraín, ¿qué piensas en cómo ven este problema en la zona más transparente del norte de Veracruz, en Pánuco? No se escucha. No te escuchamos, Efraín. Sí, ¿ya me escuchan? Ya. Sí, muy bien. Sí, yo creo que es muy importante que se tome una decisión para darle solución a la problemática del dique Camalote, porque esto pues va cada que hay una sequía cada año, llevamos ya para 4 años y sigue la problemática del dique Camalote y eso es una crisis cada año. Yo creo que es conveniente la participación del gobierno federal, pero Ya se volvió no se escucha. No, se congeló la imagen. Sí, Es se el perdió la señal. Pánuco. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahora ya. Sí, Sí, bueno. Lo último que escuchamos fue que estabas hablando del camalote, de la problemática. Pero ya se le volvió a cortar. Bueno, ¿me escuchan? Sí. No escucho nada yo. Yo no escucho nada. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien. Habla. Tiene problemas ¿Eh? Sí, en cuanto de... Tiene problemas de Si quita la imagen, va a ser más fácil. Sí. Quita la imagen, a ver, recomendación de un experto que habla todos los días. Quita la imagen. Quítale, tú la puedes quitar la imagen. Sí.
No escucho nada, absolutamente. Bueno. Hola, te escuchamos, Efraín. Bueno, discúlpeme, pero no, yo no escuchaba nada. Decía la solución definitiva a la problemática del dique Camalote, que eso pone en crisis a Tampico, Madero y Altamira. Y por otro lado, también es importante considerar que ante la disminución de las lluvias y la crisis que tenemos por cuarto año de la escasez de agua, ¿verdad? Las sequías, es importante que todos los municipios tengan que funcionar con sistemas de recuperación o reciclar el agua. Hay varios municipios que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, pero los tienen fuera del servicio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bien, Efraín. Sí, es importante tomar acción sobre eso. Yo creo que necesitamos hablar con cada municipio para que le pongan interés y a la Conagua de cada estado para que se haga una campaña muy intensiva para echar a funcionar, y los municipios que sigan haciendo sus descargas, pues aplicarles multas o apoyarlos para que funcionen sus equipos, ¿verdad? Ok. Perfecto. Muy bien, digo, pues si eso lo desean, lo aprobamos y todo el mundo firma, hacemos un oficio para las autoridades correspondientes, ¿verdad? Porque el problema va de nuevo. Yo había pensado nada más la calidad del agua que se saca de las fuentes para las plantas potabilizadoras. Hay funcionarios públicos aquí federales que no saben cuántas plantas potabilizadoras tenemos en las zonas conurbadas y ni a quienes les hace falta. Entonces, es remar también contra la corriente para un grupo de personas que, como los que estamos aquí, que no tenemos, a algunos ni nos interesa un puesto público, ¿verdad? Nuestro problema es saber y conocer del agua. Ahora también creo que una de las cosas también más importantes es saber el agua que está recibiendo cada quien en su lugar, en su comunidad, en su colonia, porque eso sí podemos manejar mucho, podemos manejar muchas plantas potabilizadoras muy chicas que puedan dar agua de calidad y definitivamente en eso sí podemos actuar. En el agua residual también, pero se necesitaría más organización. Yo puedo llegar de manera privada, o sea, no me meto a ninguna autoridad municipal hasta donde sea necesario que lo hagamos. Miren ustedes, con respecto al Camalote, Efraín, yo te hablé para decirte que sería bueno que supieras que realmente qué es lo que está pasando. Yo perdí hace 4 o 5 años, le perdí la huella al Camalote. Ahorita, y por ahí se los voy a mandar, la semana pasada salió en el mismo día, en el mismo periódico, en la misma sección, pero en 2 páginas distintas, las mismas fotografías, y en una dice, resuelto el problema del Camalote por la Comisión Municipal de Agua de Altamira. Y en otra página, con una fotografía muy similar, dice, resuelto el problema del Camalote por la Comisión Municipal de Agua de Tampico, Madero. Y las dos, más o menos fue lo mismo, más o menos es igual, pero el problema no es nada, el problema del sistema lagunario no es nada más el Camalote. El Camalote hay que hacerlo y hacerlo bien, no con costalera, porque eso no sirve para gran cosa, ¿verdad? Dentro de un año vuelven a tener el mismo problema. Pero como ahorita fue época de elecciones, todo el mundo quiso
político quiso salir en la foto. Entonces, tenemos que entender que si nosotros no movemos a la ciudadanía, le comunicamos a la ciudadanía cuál es el real problema que se vive, vamos a seguir todos los años con lo mismo. Yo he estado haciendo reuniones con el ingeniero Guillermo Torres Guerrero, muy conocido en este medio como el Ganso. El Ganso. Y con el ingeniero Juan Armando Navarro Cobos, que en 1960 fue el que construyó la mayoría por parte de Pemex. Él era ingeniero de Pemex, la mayoría de los diques, y me dice, es importante revisar este y este otro, porque también deben de tener fugas. O sea, la fuga tan bárbara que se está dando del sistema lagunario no es nada más en el Camalote, hay otros diques que están fracturados. Entonces, a lo mejor lo que se necesita es un estudio de cómo están todos los diques y hacer una sola, y hay gente como con la experiencia del ingeniero Guillermo Torres que dice que es urgente levantar el nivel para que el almacenamiento sea mayor. Entonces hay mucho que hacer, pero lamentablemente también necesitamos movilizar y activar mucho a la iniciativa privada, porque, por ejemplo, los que tienen campos de golf, sacan agua del sistema lagunario, es casi regalada, riegan sus campos de golf, pero casi no pagan el agua y no tienen ningún problema. Yo pienso, ahorita alguien habló por ahí ahorita del reuso de agua residual. Los campos de golf yo recuerdo que yo llegué a Cancún en 1990 y me sorprendió que el Potapoc ya utilizaba toda el agua de riego del campo de golf con una agua residual del mismo municipio. En Aguascalientes igual, en un montón de lugares. Entonces, y aquí no podemos hacer en la zona que los campos de golf, y cuando menos conozco 4, utilicen agua residual tratada y agarran el agua de primer uso. Ya es también mucho desinterés, por eso en lo personal nunca me ha interesado estar en el Consejo de Cuenca, porque en el Consejo de Cuenca van representantes de cada una de las ramas, pero no les interesa el problema global, les interesa la representación de su rama, y eso estoy cierto de que puede cambiar, ¿verdad? Entonces, pues es un problema muy serio, muy grande, pero ahora hay que enfocarse desde el punto de vista de que ya no va a haber agua y que el agua que haya va a costar un mundo de dinero. Muy bien. Entonces queda a que ustedes opinen y que por escrito, así como les estoy pidiendo que por escrito me den cuál es los límites del estuario del río Pánuco, también les pido que me digan cuál es el objetivo que debemos de continuar, además de la calidad del agua, ¿sí? Y al ingeniero Héctor Rodríguez Vaca, que es un ingeniero de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, que conoce mucho la problemática del agua en todo el estado y en muchos lugares del país, le pido que por favor también nos apoye diciéndonos cuál es la problemática que ya está muy aguda que vive Ciudad Victoria, porque ya la presa Vicente Guerrero ya está muy limitada para ser la única fuente de abastecimiento de Ciudad Victoria, ¿verdad? Sí, muy limitado, salvo que se cancele el riego. Sí. Pues no sé si quieran alguna otra cosa. ¿Puedo opinar?
Claro, claro, Refugio. Ok. A mí me ha parecido muy importante y muy interesante todo lo que por vasta experiencia han manifestado la mayoría de ustedes. He tenido poca oportunidad de estar aquí con ustedes y, bueno, de la poca oportunidad, créanme que les agradezco a todos su experiencia. Se aprende bastante. Y yo en lo que insisto es en algo que a todas luces, por ahí lo comentó ahorita el ingeniero Rodríguez Vaca, la doctora Tobón, y es referente a que sí, hay que arreglar los diques de la zona lagunaria, indispensablemente que sí, pero también es como quien dice ya, una tradición de gobiernos no darle la gran importancia que tiene toda esa infraestructura en el sistema lagunario. Una solución así es muy fácil en el tema de que a lo mejor, como usted dice, Cap, animar a la iniciativa privada a que inicien, ya sea de manera conjunta o de manera, digamos, empresa, inicien a presionar o a proponer al gobierno del estado que haya un permiso de la comisión que corresponda a nivel estatal, federal o municipal para que ellos puedan dragar, ¿sí?, el sistema lagunario. Vamos a decir que le vamos a hacer cupo al vaso. Si tenemos un vaso que se está rebosando porque abajo hay mucho sedimento, pues sacar el sedimento y entonces tendríamos la suficiente capacidad de líquido en el sistema. Lo que tenemos son millones y millones de metros cúbicos de asolve que obviamente generan que en cuanto llueva tantito, pues el Camalote y otros diques por ahí se rebosen. Porque pues no caben más que 10 litros donde deben de caber 100. ¿Sí? ¿A qué se debe todo esto? Pues al asolve que todos conocemos y sabemos que existe de hace muchos años y que han sido olvidados esos vasos lacustres y de almacenamiento de agua que es vital para toda la zona conurbada y para toda la zona norte de Veracruz, incluido Pánuco y demás, ¿no? Yo siento que a lo mejor pudiera ser, bueno, humilde opinión en ese sentido es que mejor pudiera ser también una opción encaminada, obviamente, también a seguir insistiendo con lo de la instalación o reforzamiento de diques, el mejoramiento de la infraestructura, pero si el gobierno se niega sistemáticamente a hacerlo, pues habría que ver esa oportunidad tal vez de meterle mano privada para dragar y desasolvar. Gracias. A ver, gracias, Refugio. Ahora el ingeniero Alfonso Arroyo. Una pregunta para todos ustedes, sobre todo ingeniero Israel. ¿Cómo pudiéramos hacer para concretar lo que bien dice Refugio y lo hemos mencionado en varias ocasiones y creo que ahorita también se hizo? A la falla del gobierno, de los 3 niveles, es una falla constante, es una continuidad de justificar recursos sin terminar las obras. Me di cuenta en la información que usted me proporcionó, ingeniero Israel, desde hace 33 años que se formó una comisión de varias instituciones para dar solución a ese problema del sistema lagunario. ¿Cómo pudiéramos hacer para convocar a todos los usuarios que necesitan el agua en el sistema lagunario? Miren, experiencia existe en el sentido de que aquí en Pánuco tenemos una laguna que se llama La Herradura. Tenemos un estero que se llama Chijoles. Y en los dos son vasos naturales donde se ha almacenado agua. Y se ha constituido de los usuarios, por ejemplo, de la laguna de La Herradura, es una asociación civil para el llenado de la laguna, donde varios ejidos, comunidades, ganaderos, y hasta se utiliza para fines
turísticos y fines deportivos, porque cuando el río Pánuco ha crecido mucho, el Club de Remo y Canotaje hace sus prácticas en esta laguna. Todos los que mencioné son usuarios y formaron una asociación civil, y ahí está la intervención de la iniciativa privada. Este concepto se lo hice saber al Consejo de Cuenca, y eso que usted mencionó de las notas periodísticas, yo me enteré hace 3 semanas que lo estaban haciendo el gobierno federal a Veracruz, así como traen al gobernador, la federación no lo va a apoyar absolutamente nada. Y dijo, lo menos que estamos haciendo es meterle costalera otra vez. Le vamos a meter costalera por el parte del municipio. Y usted lo acaba, eso yo ya lo había escuchado, pero que lo iban a hacer. Bueno, esos 2 ejemplos, y yo también estoy seguro que la única forma de resolver gran parte del problema hidráulico es con la iniciativa privada. Tenemos una forma de hacerlo porque nos permite la Constitución a los civiles formar asociaciones civiles con representación moral de varios usuarios, dar buen uso a esto. Esa respuesta esa propuesta se la hice después de una reunión con ustedes, que le dije, mañana tengo reunión con el Consejo de Cuenca, no sé si la recuerdan. Y fue lo que propuse. Tienen toda la razón, y porque nos las hicieron muy bien dentro del Consejo de Cuenca. Veían que el Consejo de Cuenca del río Pánuco iba agarrando fuerza al nombrar de los usuarios a su presidente, y empezaron a despedir gente. La primera que salió fue la coordinadora general de los consejos de Cuenca, del organismo de Cuenca Golfo Norte. Fue la primerita que dieron de baja sin decirle agua abajo. Más de 30 años de experiencia en los consejos de Cuenca se fueron de la noche a la mañana. Y ahora después el gobierno le quitaron el presupuesto a las gerencias operativas, y rásquense como puedan. De acuerdo con todos ustedes. Por eso, una vez más, reafirmo que la única solución para resolver el problema hidráulico es precisamente la iniciativa privada. El plan regional hídrico, como lo dijo la doctora Gloria Tobón, estamos participando en él, estamos dentro pero con esas limitaciones de los foros, que no son presenciales, no se puede decir mucho, ni se puede actuar mucho. Es cuanto la participación que quisiera hacer, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, ya vamos a acabar, porque siempre la puntualidad es muy importante. Les quiero decir, ingeniero Arroyo, sería bueno que nos diera información de cómo está la asociación civil y cuáles son los fines, etcétera, etcétera, a la que usted se está refiriendo, para ver si haciendo varias asociaciones civiles se reúnen esas asociaciones civiles, como dice la doctora Gloria Tobón, y presionan para que se le ponga atención. No los presidentes municipales. Los presidentes municipales se activan ahorita porque están en las elecciones, pero una vez que pasen las elecciones ya se aplacan, ya no le hacen nada ni se acuerdan de él. Es el ciudadano el que debe mover todas estas cosas. Entonces, si nos manda eso, sería bueno para ver si la podemos hacer. Ya la hora ya me está diciendo aquí la arquitecta, porque puntuales en empezar y en acabar. Les agradezco mucho su atención, su presencia. Muchas gracias. Sobre todo al doctor Eduardo Mestre. No, muchas gracias. Vamos a darle un seguimiento puntual. Ya Sergio está al pendiente de ese cometido comisión que nos dio. Y ahorita una cosa también que quiero decirles es, como ustedes saben, yo no vivo, pero necesito hacer mi revista mensual
Y estos eventos que ya ahora tengo hasta 3, 4 reuniones por semana, me quitan mucho tiempo para mí, para que los muchachos logremos terminar oportunamente la revista. Entonces, si me pueden ayudar con algunos temas de todos estos que tratamos, enviándomelos, con mucho gusto se los acepto. Así como ahora nosotros tenemos que ayudar al doctor Gerardo a hacer actualizar lo de Ingenieros Sin Fronteras México, también nosotros necesitamos que nos apoyen. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho su atención y créanme, si no nos movemos los ciudadanos, estoy de acuerdo con lo que dices de mover a la iniciativa privada, pero es tan lento y tan difícil de hacerlo. Ya el doctor Mestre me ha hecho el favor de darme varias fundaciones a las que se les puede solicitar su participación. Esto del sistema lagunario del río Tamesí es tan grande que hasta estoy pensando que podríamos solicitar la atención de la iniciativa privada mundial. Claro, claro. Perder agua en la forma en que se está perdiendo en el sistema lagunario es irresponsable, es muy dramático y nos va a costar mucho esfuerzo reponer todo lo que hemos perdido. Así es. Muchas gracias y estamos puestos. Gracias a todos, un saludo, que estén bien. Un abrazo y muchas gracias. Abrazos, Israel. Abrazos a todos. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Hasta Capi, luego. gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.